y después iremos con la definición, la terminología adecuada, las partes del derecho penal, el derecho penal sustantivo, adjetivo, objetivo y subjetivo. Y por último, las relaciones del derecho penal con otras ramas del derecho. Para poder entender mejor la definición, hay que desmembrarla. Para ello, destacamos los siguientes puntos. ¿De qué se compone? Es un conjunto de normas. Cabe destacar que son las normas. El segundo punto es la intención, que es controlar la conducta de los seres humanos. Aquí sería destacar los seres humanos. En el siguiente es a quién va dirigido y es a la sociedad. Esto hay que destacarlo. Ahora bien, pasaremos al concepto. Cabe añadir que no es lo mismo definición ni concepto. La definición son las características propias del derecho y el concepto de derecho se refiere más a una representación mental. En este caso, el concepto de derecho proviene del latín directum, que significa o es todo aquello que está conforme a la regla. Se caracteriza por estar compuesto por una serie de normas jurídicas que regulan la relación entre dos o más personas que poseen derechos y obligaciones recíprocas. Ahora bien, pasaremos a la división del derecho. El derecho se divide en derecho objetivo y derecho subjetivo. En el derecho objetivo es el que regula al ser humano en sociedad. Dentro del derecho objetivo encontramos el derecho público y el derecho privado. El derecho público es el que regula las relaciones entre el Estado y los particulares. Y el derecho privado es el que regula las relaciones entre particulares. El derecho subjetivo es la facultad que tiene el ser humano para hacer valer sus derechos. Necesidad del derecho penal. El Estado toma estos puntos para crearlo. El primero es garantizar la supervivencia del orden público o social. El segundo punto son las facultades y obligaciones al orden público o social para cumplir estas normas. El tercer punto es que no solo a través de sus normas lo va a generar, sino también a través de la religión, la educación, los valores sociales y morales. El Estado cuenta con normas de carácter obligatorio, que estas a la vez es en donde se va a ubicar el derecho penal y va a generar el control jurídico formal. Entendiendo esto, podemos hablar de la definición del derecho penal. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas del derecho público interno, que define los delitos y señala las penas y medidas de seguridad aplicables para permanecer y lograr el orden social. Es decir, que el derecho penal se compone por normas jurídicas y la rama del derecho es el derecho público interno. Derecho público interno se refiere a porque regula las relaciones dentro de nuestro territorio. Se encarga de definir las penas, delitos y señalar las medidas de seguridad, con finalidad del orden social, es decir, la paz y la seguridad. ¿Por qué se llama derecho penal? Encontraron que el derecho penal era la terminología adecuada, debido a que los anteriores nombres no contemplaban algo en su objeto. Es decir, antes se llamaba derecho represivo, y esto no implica solamente el castigar o sancionar a la persona, sino es algo más como el introducir de nuevo a la persona a la sociedad. El derecho de defensa social tampoco, porque no solo se trata de lo social, sino también de los particulares. Derecho sancionador tampoco, porque no solo se trata de sancionar, sino de resarcir los daños y controlar el equilibrio en la sociedad. Y por último era el derecho restaurador, pero también encontraron que no solamente se trata de restaurar, sino de darle una compensación al ofendido, en este caso lo que se le conoce como la indemnización. Así concluyeron que se llamaría derecho penal o criminal. Concluyeron que la terminología adecuada era el derecho penal o criminal. ¿Cuál es la razón? La razón es porque la pena constituye el medio más eficaz para la represión del delito. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho penal y el derecho criminal? Bien, el derecho penal abarca los delitos genéricos y en el caso del criminal los delitos graves. Es por ello que decidieron mejor llamarlo derecho penal, debido a que no solamente son los delitos graves, sino también los genéricos. El derecho penal se
compone de dos partes, la parte general y la parte especial. La parte general abarca las normas sobre la ley penal, el delito, el delincuente y las penas y medidas de seguridad. Y en la parte especial encontramos los tipos de penales y las penas para cada delito. Como mencionamos anteriormente, la parte general, el primer punto es la introducción, el cual está comprendido por el derecho penal, las ciencias penales, la evolución de las ideas penales y la historia del derecho penal y por último las principales escuelas penales. El segundo punto de la parte general es la teoría de la ley penal, el cual está comprendido por las fuentes del derecho penal, que la principal sabemos que es la ley y las accesorias son la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. El segundo punto es la interpretación de la ley penal, el cual contamos con tres tipos. La doctrinal, que es hecha por los estudiosos del derecho. La segunda es la auténtica, que es por el Poder Legislativo para las aclaraciones de las leyes. Y por último está la judicial, que es por el Poder Judicial. Por último está el ámbito de validez de la ley penal, la cual tenemos cuatro tipos. La primera es la material, que tiene que ver con la competencia. La segunda es la espacial, que tiene que ver, son tres tipos. Es la general, la nacional y la estatal. Luego sigue la personal, que tiene que ver si son imputables o inimputables. Y por último la temporal. El tercer punto de la parte general es la teoría del delito, el cual está comprendido por el concepto, definición, los elementos, la vida de los delitos, factores negativos, participación y concurso. El punto de la parte general es la teoría de las penas y medidas de seguridad. El primer punto es la diferencia entre ambas. Por ejemplo, las penas son correctivas y las medidas de seguridad son preventivas. El segundo punto es el concepto y definición. Siguiente es la clasificación, la individualización, que tiene que ver con los factores externos que ocupa el juez para determinar una sanción, y luego sigue la libertad condicional y anticipada, y por último la pena de muerte. Continuamos hablando con el derecho penal, pero hablaremos del derecho penal sustantivo, adjetivo, objetivo y subjetivo. Empezaremos con el objetivo y subjetivo. El derecho penal objetivo es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, penas y medidas de seguridad, aunque aquellos son sancionados. El derecho penal subjetivo es el derecho del Estado que tiene para imponer, determinar y ejecutar las penas y medidas de seguridad contra la criminalidad. Ambas definiciones son dadas por el autor Eugenio Coelho. Ahora hablaremos del derecho penal sustantivo, adjetivo y ejecutivo. El derecho penal sustantivo es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y establecen las penas y medidas de seguridad. Es abstracto y estático. El derecho penal adjetivo es el conjunto de normas jurídicas que tienen que ver o relativas con la forma de las reglas penales y es concreto y dinámico. Y por último tenemos el derecho ejecutivo, que es el conjunto de normas jurídicas relativas a la ejecución de sentencias. Por último, hablaremos de la relación del derecho penal con otras ramas del derecho. Primero encontramos el derecho constitucional, que tiene relación con el derecho penal porque es en donde se va a encontrar su existencia. El segundo es el derecho civil, que tiene que ver con la tutela de los bienes. El tercero es el derecho administrativo, que tiene que ver cómo se va a garantizar esos bienes superiores del Estado. El cuarto es el derecho laboral, que tiene que ver con las causales de despido. Y por último el derecho mercantil, que tiene que ver con las sanciones de los comerciantes.